Buenos días, Lore. ¿La tuya está apagada? ¿Sí? A ver, ahora. ¿Me escucho bien? ¿Y ya te silenciaste? Todavía te escuchas con eco, Techo.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos los que hoy participan en este taller. Y bueno, una servidora, maestra Guadalupe Lorena Soriano, supervisora de la zona 01 de CAPEP. Le damos la bienvenida a la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Muy buenos días, doctora. Y bueno, pues agradecerle su participación el día de hoy en este taller de maltrato infantil, impactos y consideraciones para su atención. Y bueno, esto es en el marco de la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil que se encuentra en nuestro calendario escolar de educación básica en nuestro país. Y bueno, agradecerle también al CAPEP Virginia Satir por contactarla y por el interés. Bueno, por demás, la importancia de saber sobre el maltrato infantil. En la zona 01 de CAPEP hemos hecho un trabajo importante durante algunos ciclos escolares. Y cuando digo algunos ciclos escolares, yo creo que aproximadamente tenemos entre 8 y 9 años trabajando, ¿no?, en el maltrato infantil, en la identificación y en la evaluación en los jardines de niños que atendemos. Y seguramente este trabajo del día de hoy, doctora Gabriela, será de gran fortalecimiento y utilidad para mis compañeras y mis compañeros que atienden los jardines. Y bueno, hoy se encuentran invitados los CAPEPs, aparte del anfitrión que es el CAPEP Virginia Satir, el CAPEP Jean Piaget, el CAPEP Helen Keller, Gonzalo Aguirre Beltrán y Luis Donaldo Colosio. Y bueno, pues la verdad estamos altamente agradecidos por su colaboración y sobre todo por todo el interés que usted ha tenido hacia este tema. La verdad es que es un placer tenerlos a todos los compañeros para escucharlo, los directivos y apoyos técnicos de CAPEP. Y bueno, un agradecimiento especial a la maestra Techo, la maestra Carlota, por el trabajo y la organización y la gestión para el día de hoy. Y bueno, pues las dejo con la maestra Techo. Muchas gracias, doctora. Gracias, compañeros, y muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, Lore. Bienvenida, doctora Carmen Gabriela. Ok, ahora sí me escucho mejor. ¿Tienes a... Listo. ¿Ahora sí se escucha bien? Bueno. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. La doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano es doctora en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es maestra en Terapia Familiar y licenciada en Trabajo Social. Profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, responsable de la línea de investigación Trata de Personas, misma que ha situado en sus afectaciones en contra de niñas, niños y adolescentes. Ejerce profesionalmente como trabajadora social desde el año 1997, desde el año 2013 como terapeuta familiar y como docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social desde 2015. Ha realizado estudios en torno a personas niñas afectadas por la violencia y en contextos de desigualdad. Coordina el proyecto académico Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo desde 2016. Cuenta con diversas publicaciones. Su último libro, Acompañamiento Social con Enfoque en Clave Niña, publicado en 2024, el cual es una afirmación por reconocer en la niñez la brújula que nos sitúa en el mundo y a las personas niñas como actores sociales, políticos y productores de cultura. También es fundadora del Grupo Académico Interdisciplinar de Expertas en Sistemas de Protección Infantil, que constituye una red de investigadoras de diversas disciplinas, implicadas con niñas y niños en situación de institucionalización. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días a todas y todos. Tengo entendido que tenemos a personas en espacios físicos en donde están mirando esta participación, además de quienes están integradas en este momento en la plataforma Zoom. Entonces, quiero agradecerles también, darles la bienvenida a todas las personas que en sus diferentes espacios pues se toman un tiempo para conversar, para encontrarnos y en esta conmemoración y en esta jornada que estamos realizando para generar acciones de prevención en materia del maltrato y el abuso sexual infantil, pues no me resta más que sentirme muy contenta de poder llegar a través de la virtualidad a cada uno de sus espacios. ¿Qué más daría yo que poder estar físicamente con ustedes? Pero bueno, las condiciones nos favorecen a través de la virtualidad y también hay que agradecerlo. Entonces, bueno, pues les agradezco a todas las personas asistentes, por supuesto, y en definitiva, a quienes organizan esta actividad, que sensibles, implicadas, coherentes con su ejercicio docente, pues buscan siempre nuevas formas, otras maneras de atender a las niñas, los niños y los adolescentes. El día de hoy sé que estamos en un escenario en donde se dedican a la formación de niñas y niños en edad preescolar. Así es que he traído un material para provocar la discusión, para provocar la reflexión, en el entendido de que son ustedes las y los expertos que están todos los días atendiendo y lidiando con las necesidades que tienen nuestras niñas y nuestros niños. Y en ese tenor, pues decirles que les admiro profundamente. Siempre que me invitan a participar de este tipo de escenarios, digo, yo no le voy a enseñar el Padre Nuestro al señor cura, ¿verdad? Porque estoy consciente de que son ustedes las expertas, las que tienen muchísimo trabajo en territorio y a mí no me resta más que compartir un poquito de lo que hemos recuperado a partir de la literatura, a partir de las nuevas corrientes pedagógicas, pero también a partir de la experiencia en territorio. Y como escucharon, bueno, yo soy más una trabajadora social atrapada en un cuerpo de maestra, siempre lo digo. Me vivo mucho como trabajadora social y en ese tenor, pues voy a intentar compartir con ustedes parte de la experiencia que he acumulado en este tiempo, pero sobre todo traer al protagonismo a las niñas y los niños. Es así entonces que a lo largo de la presentación yo les invito, vamos a iniciar diciendo que hoy por la mañana la provocación es la construcción de un nuevo diccionario. Y cuando digo la construcción de un nuevo diccionario es porque seguramente me van a escuchar hablar con algunos conceptos que es posible que no se sientan tan cercanas. Ya en la síntesis curricular advertían algunos de ellos, por ejemplo, el concepto de persona niña. Cuando hablo de persona niña me refiero a niñas y niños en donde les reconozco como actores sociales, políticos y productores de cultura, no solamente como un grupo poblacional de atención prioritaria. Me van a escuchar hablar también mucho de la categoría de acompañamiento social en mi disciplina y seguramente lo han escuchado quienes sean psicólogas, pedagogas, han escuchado el concepto de la intervención. Sin embargo, yo me siento más cómoda hablando de procesos de acompañamiento social en el reconocimiento de las personas como expertas en su historia. Y así, ¿no? A lo largo de la presentación quizá utilice algunas palabras que no sean tan cercanas a ustedes y les pediría si acaso hay algo que yo diga que no están comprendiendo, que me lo hagan saber vía el chat. Y vamos así estableciendo una conversación mucho más dialógica. Vamos a intentar que no nos inhiba la virtualidad y que podamos ir comprendiendo y compartiendo estos escenarios. Es así entonces que, bueno, voy a dar inicio con mi presentación el día de hoy, esta mañana, a lo largo de más o menos 90 minutos, que es el tiempo estimado que tengo para la presentación. Vamos a identificar el impacto que tiene el maltrato en la niñez y algunas consideraciones para su atención. También debo decir que para mí la niñez tiene que ver más como con una experiencia dinámica, relacional y contextual de los primeros años de vida que nos permite mapear el mundo. Y en ese tenor es importante para mí hacer este énfasis porque sé que en muchas disciplinas, sobre todo en la pedagogía, en la psicología y el derecho, se atribuyen ciertas características a lo que ocupan estos primeros años de vida. Las que son pedagogas, pues seguramente nos podrían dar una cátedra en términos de los planteamientos de Freire, de
diferentes pedagogas y pedagogos que a lo largo de la historia han estudiado lo que ocupa este grupo poblacional. Quienes son abogadas, abogados, nos hablarían desde la construcción jurídica y los marcos normativos de protección de derechos de niñas y niños, y quienes son de otras disciplinas como la psicología también nos llevarían a un terreno de reflexión y análisis desde las diferentes perspectivas que tienen que ver con la psique de las niñas y los niños. Sin embargo, lo que yo voy a intentar esta mañana es recuperar un entramado en donde traeremos a colación estos conocimientos de las diferentes ciencias del conocimiento y cómo hoy día es necesario y súper importante poder consolidar una perspectiva en clave niña. Y hablar de una perspectiva en clave niña, siguiendo los postulados de Paulo Freire, implica también la curiosidad, implica cuestionar quizá lo que yo he sabido por mucho tiempo o mi propia experiencia encarnada y pensar en formas diferentes, no solo de atención y acompañamiento, sino de relación social con las personas niñas. Y para ello, para poder identificar este impacto desde una mirada interseccional, vamos a recuperar 4 puntos fundamentales. Primero hablaremos del maltrato. ¿Qué significa el maltrato en la niñez? ¿Cuáles son las características que tiene y qué impactos puede dejar en las personas que nos llevamos para el mundo adulto? Después hablaremos del trauma y el apego como 2 escenarios, como 2 esferas que nos permitirán comprender estos impactos para después desplazarnos a estos temas de resiliencia social y el adulto disponible como estrategias, como lentes que nos permitirán resignificar esta violencia en las diferentes trayectorias. Es así que, bueno, dicho esto y planteando que intentaré hacer una conversación dialógica, voy a ir pausando porque sé que no solo tengo personas en sala, sino que además en sala virtual, digamos, sino que tenemos en otros espacios. Voy a ir pausando un poco para saber cuáles son sus inquietudes para que provoquemos el intercambio. Vamos a dar inicio con este primer video, esperando que la tecnología nos juegue una mala broma. Ya hicimos las pruebas antes de que nos colocáramos ya en la presentación formalmente, así es que espero que sin problema los podamos mirar. La presentación tiene varios contenidos en video. Vamos a iniciar con este primer cortometraje. Muy bien. Sofiado, Un cuento. Si nos ayudan, por favor, tenemos aquí el micro de Carmen. Si nos ayudan silenciando quienes tienen el control, o por favor, Carmen, si nos estás escuchando, nos ayudaría que apagaras tu micrófono. Gracias. Un cuento.
para papá y mamá. Esto que acaban de ver es un cortometraje francés Un que me cuento. gusta utilizar cuando trabajamos estos contenidos porque me parece que no deja cabida a la duda. Es un cortometraje que nos desvela una realidad que viven muchas niñas y niños en nuestro país. Y antes de dar inicio para hacer este reconocimiento estructural y cómo se somatiza en la vida íntima, me gustaría un par de resonancias por parte de quienes están en la sala virtual o quienes están en la sala física, en los diferentes espacios. Cuéntenme qué piensan, qué sintieron, qué estamos encontrando este video, qué les provoca este cortometraje que acabamos de mirar. Les escucho por ahí. Podemos mirar acá en el chat si quieren poner algún comentario, si quieren abrir micrófono, cámara. Sé que ahorita tengo acá a Carlota con el grupo, con algunos otros colegas, profesoras, docentes. ¿Qué sintieron cuando vieron este video? ¿Qué les provocó este video? Cuéntenme. Adelante, Helen, solo no te escucho. No sé si sea... Si me ayudas con tu nombre, por favor, maestra. Leti, no te escuchas. No, no está activado tu audio. ¿Ahora sí? Perfecto, te escuchas muy bien. Adelante. Bien. Sí, realmente, desafortunadamente, mejor dicho, es una realidad en nuestros contextos vivenciados. O sea, vivenciados pues específicamente en los jardines, en las entrevistas que nos comparten nuestros padres, eh, pues es la vivencia cotidiana desafortunada. Y Y desafortunadamente también es cada vez más. Anteriormente, bueno, ya tengo algo de trayectoria de, este, pues, de labor en este CAPEP. Sin embargo, ahora se da, tal vez es más explícito y con mayor naturalidad, desafortunadamente. O sea, decías que siente uno a veces impotencia, impotencia en cambiar esa posibilidad de ver de otra manera la convivencia, o sea, de ver de otra manera la convivencia. En pleno siglo XXI vemos muchas, muchas cosas violentas, o sea, y convivencias que desafortunadamente, pues muy violentas. Eso es lo que siento. Sí, maestra, muchas gracias. Estoy segura que esta emoción que tú nos compartes es una emoción generalizada en la sala. Tenemos por acá el Jardín Jean Piaget que nos señalan que experimentan mucho coraje e impotencia. Y estoy segura que si abriéramos el micrófono a otras docentes, a otros profesores, escucharíamos esta misma narrativa en donde es inevitable no sentir como esta impotencia frente a estas consideraciones, estas afectaciones, estos maltratos que se viven dentro de los espacios domésticos. Y recordaba ahora, seguramente ustedes han visto esta serie que se hizo, pues, que se difundió a través de la plataforma Netflix, que se llama El caso de Gabriel. Y el caso de Gabriel me parece particularmente interesante para quienes no lo hayan visto y les interesa el tema, pueden ir a esta plataforma y mirarlo. Es un documental en donde se va dando cuenta del maltrato que vive un niño que finalmente muere a manos de la madre y la pareja de esta por temas de maltrato. Y me parece interesante señalarlo porque en uno de los elementos que se toca en esta serie es cómo hay una profesora, la profesora de la escuela del niño,
es quien alerta a las autoridades y es quien se da cuenta que algo está sucediendo en el aula. Y estoy segura que ustedes se dan perfectamente cuenta. Son ustedes las primeras, antes que la psicóloga, antes que la trabajadora social, antes que la directora del jardín de niños. Son ustedes las que logran darse cuenta. En mi experiencia he trabajado mucho con niñas y niños en contexto de institucionalización y uno de las narrativas más frecuentes es que las niñas y los niños que viven en las casas hogar tienen bajos niveles académicos y tienen niveles cognitivos por debajo del normal. Y yo voy a decir que en realidad para mí el cerebro de esas niñas y esos niños está ocupado en algo más importante que es la sobrevivencia. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces ustedes podrían, si yo les dijera en este momento, recuerda un caso significativo para ti en donde hayas observado condiciones poco favorecedoras para el desarrollo o el desempeño académico de un niño o de una niña, estoy segura que me traerían N cantidad de historias y de experiencias en donde nos podemos dar cuenta que es justo en el sistema de familia en donde está experimentando condiciones adversas y esto trae una consecuencia y que es que se inhiban sus capacidades de desarrollo en el ámbito escolar. Es así que no me gustaría centrarme en el tema que tiene que ver con la experiencia solamente dentro de casa. Hay que reconocer que hay violencias de carácter estructural y estas violencias de carácter estructural se expresan a manera de pobreza, desigualdad. Fíjense, lo que están viendo en este momento en la pantalla son algunos de los datos que nos ofrecen instituciones como el Sistema de Protección de Niñas y Niños, el CIPINA, o el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y lo que pueden ver ustedes acá es que tenemos en México un aproximado de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Eso significa que representan una tercera parte de la población total en nuestro país. De estos, la mitad se encuentra en condiciones de pobreza y de estos, 9 de cada 10 de referente indígena no logran satisfacer a cabalidad sus necesidades. De acuerdo con CIPINA, se tiene un registro de que 6 de cada 10 niñas y niños entre 1 y 14 años han experimentado algún tipo de violencia o en el marco de la disciplina, maltrato dentro de la familia y desafortunadamente todavía la creencia de que el abuso corporal o las amenazas y la violencia psicológica pueden ser estrategias eficientes de crianza. Y nada más falso que eso. ¿No? Es importante reconocer que el maltrato deja un impacto de larga duración, deja afectaciones a nivel neurobiológico y siempre digo a mis estudiantes, el niño no solo pega porque le pegan. El niño vive una transformación. Nuestro cerebro crece aproximadamente el 80% de su capacidad entre los 0 y los 6 años de edad. Es decir, que la información que nosotros le damos a ese cerebro es la información que se va a llevar para el resto de la vida. Fíjense, tenemos recuerdo con Secretaría de Gobernación en el periodo del 2018 al 2021 un aproximado de 4.401 homicidios de niñas, niños y adolescentes en nuestro país y 164 homicidios con arma de fuego entre 0 y 17 años, que nos podría llevar a construir diferentes hipótesis, entre las que tenemos la implicación de adolescentes en actividades de carácter delictivo. Y esta es una realidad tan vigente como dolorosa. Es así entonces que es importante esta imagen que están viendo acá. Tiene que ver un poco con cómo se desarrolla el cerebro, cómo configuramos nuestra arquitectura cerebral y cómo, bueno, pues desde nuestro cerebro reptil, que es lo primero que se desarrolla en el ser humano, el cerebro va a ir teniendo una transformación durante los primeros años de vida, hasta poder tener un cerebro, digamos, que ya está completamente formado, que alrededor de los 25 años estaríamos pensando que ya estaríamos frente a esto. Y que desafortunadamente o afortunadamente los seres humanos no contamos con la capacidad biológica para enfrentar el maltrato sin que éste traiga consecuencias a nuestro desarrollo. Es decir, nuestro cerebro está biológicamente preparado para el cuidado. Si ustedes piensan en este momento, ¿a qué huele un bebé? ¿Cómo se siente su textura? ¿Qué experimentamos cuando cargamos a un bebé?
pues hay una sensación de muchísimo placer. Y eso no es otra cosa que una estrategia de la especie para la sobrevivencia. Los bebés desarrollan, más bien, nos hacen sentir esta sensación tan placentera de contacto gracias precisamente a esta necesidad que tenemos biológica del cuidado. Si ustedes piensan ahorita, no sé, cuando están de traslado de su casa a su trabajo y piensan en cuando van en la combi, en el camión y tienen al lado a una mujer cuyo bebé está llorando, hay una sensación de protección de ese bebé, ¿no? Es como esto de, ¿qué pasa con ese niño? Que alguien haga algo para poder calmar, para poder atender, para poder contener. Y eso habla precisamente de esta neurona espejo y habla de esta necesidad que tenemos como especie de cuidar a niñas y niños. Pero ¿qué pasa cuando estamos lidiando con las afectaciones del maltrato? Recuerdo en alguna ocasión a una colega que trabajaba con niños en contexto de calle y me contaba una experiencia en donde haciendo trabajo comunitario, ella se dedicaba a ir a las plazas, se dedicaba a ir a los bajopuentes para identificar a niñas y niños que estuvieran en contexto de riesgo y establecía algunas estrategias para poder relacionarse de manera mucho más cercana. Y platicando, conversando con una chiquita con la que ya tenía algunas semanas de interacción, la niña tenía aproximadamente 6 años. Y en alguna ocasión, conversando con esta niña le dice, te quiero contar algo. Claro que sí, cuéntame. Fíjate que hay algo que me está dando mucho miedo. ¿Ah, sí? Pues sí, lo que pasa es que yo me estoy dando cuenta que yo ya estoy creciendo y a mí la verdad me da mucho miedo crecer. ¿Y por qué te da miedo crecer?, le pregunté a mi colega. Lo que pasa es que tú te has dado cuenta que yo me vengo aquí con mis amigos, me gusta estar, pues todo el día estoy aquí en la calle y en las noches me regreso a mi casa. Pero en mi casa hay un tío y mi tío me toca y a mí no me gusta que me toque. Entonces, cuando yo me doy cuenta que ya es de noche y que él va a llegar, lo que yo hago es que me meto en la alacena de la cocina para que no me encuentre. Pero ¿qué crees? Que yo ya me di cuenta que estoy creciendo y ya no voy a caber en la alacena. Esto que estoy contando, esta historia tan terrible, nos lleva a intentar comprender desde una sintonía qué pasará con una niña de 6 años que todo el tiempo está al acecho, que todo el tiempo está experimentando este peligro, esta sensación de tener que estar alerta y que todos sus sentidos estén puestos en la defensa. Es así entonces que podemos advertir difícilmente es una niña que va a tener un desempeño escolar adecuado, porque su cerebro está ocupado de otras cosas. Vamos a ver este breve video y regresamos a conversar sobre el estrés tóxico y cómo perjudica el desarrollo saludable. Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal. In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. Even when there is no apparent physical harm, the extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious, lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress. Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones. Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging.
Cuando nos encontramos frente a una situación de amenaza, cuando sentimos que estamos en peligro, usualmente lo que vamos a hacer es desplegar alguna de estas tres estrategias para sobrevivir. Es decir, en esta pirámide invertida en donde les explicábamos o se veía visualmente el desarrollo del cerebro, podemos encontrar en la primera capa el cerebro reptil. Y en este cerebro reptil, que es el cerebro que nos permite precisamente enfrentar las condiciones adversas de primer momento, nos va a llevar a tres estrategias de afrontamiento: pelear, huir o congelarnos. Es decir, si ustedes piensan en este momento en una circunstancia de amenaza en donde alguien quiso asaltarlas o alguien les perseguía por la noche o vivían una situación de violencia en el contexto de la familia o fuera de ella, pues podemos, por un lado, hay quienes pelean, hay quienes huyen o hay quienes se congelan. Y esto es precisamente las estrategias de sobrevivencia a las que recurrimos para protegernos. También, si estuviéramos de manera física, la siguiente pregunta que yo les formularía sería: ¿cómo se siente el cuerpo? Dice Jean-Luc, un filósofo contemporáneo, que todo se vive en el cuerpo, todo lo somatizamos y lo vivimos ahí, en nuestro territorio a través del cual nos expresamos. Somos cuerpo. Y es ahí en donde empezamos a vivir una excitación y atención fija. Si yo les preguntara cómo se siente tu ritmo cardíaco, cómo se siente la sangre, tu torrente en el cuerpo, seguramente, ¿no? Evocaríamos esta sensación, nos tiemblan las manos, empezamos a sudar, ¿no? Empezamos a sentir las manos sudorosas, no sé, en cosas muy cotidianas de la vida. Por ejemplo, yo voy manejando mi coche y de repente me estampo contra otro auto. Lo primero que voy a hacer es perder un poco el control, ¿no? Todos mis pensamientos van a estar colocados en la defensa, también en tratar de experimentar qué está sucediendo, y voy a tener una tendencia más al impulso que hacia la acción. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos: chispas, en ese momento yo debí de haber hecho tal cosa, si lo hubiera reflexionado? Pero es que en realidad, cuando estamos frente a una situación de emergencia o de amenaza, el cerebro no está puesto en la parte racional y cognitiva, sino más bien en la sobrevivencia. Y toda nuestra atención está puesta en la amenaza. Por eso, cuando las amenazas se resuelven y los estados de alerta, digamos, pueden regresar a su estado normal, nos podemos nosotros encontrar en mejores condiciones y tener un funcionamiento mucho más adecuado. Sin embargo, cuando esto es latente y permanente, y lo veíamos en el video, hay una segregación de cortisol que va a tener un impacto a nivel neurobiológico. Y esto circunstancialmente podría estar generando un proceso de trauma. Aquí me gustaría que tocáramos con muchas pinzas el concepto, porque me parece que a veces, en algunas circunstancias, se abusa de él. Es decir, en la experiencia que les contaba, en donde he trabajado con niñas y niños sobrevivientes de abuso sexual infantil, por ejemplo, hay una idea, hay una tendencia de pensar que todas las niñas y los niños que han vivido en un contexto de abuso sexual van a desarrollar un trauma. Y eso también es falso. Nos dice Sandra Bloom que un trauma se instaurará cuando el choque emocional deja una impresión duradera en el subconsciente a causa de una experiencia negativa. Pero cuando el ser humano no puede lidiar a partir de sus recursos internos y sus recursos externos. Y digamos que esto ya nos está dando una pista de sensibilidad y de acompañamiento, así como de resignificación frente a el maltrato. También en un libro muy interesante del neuropsiquiatra infantil Bruce Perry, si tienen oportunidad de leerlo, se llama ¿Qué te pasó? Y este libro es una conversación que él tiene con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, y Bruce Perry se ha dedicado a la atención de niñas y niños altamente traumatizados. Es así que él, en este libro, nos plantea que un trauma tiene proclividad de ser instaurado en un cerebro humano cuando se da de manera muy temprana. Es decir, cuando los niños no tienen la capacidad de verbalizar lo que está sucediendo. Es decir, entre más temprana es la experiencia negativa, más difícil resulta el poder lidiar con los efectos que este puede tener a nuestro cerebro.
Es así entonces que se cambia el curso normal del neurodesarrollo. No soy experta en neurociencias, solamente es como una entrada para comprender. Dice Arnulfo Romo, un neuropsiquiatra de la Facultad de Medicina de aquí de la UNAM, que somos neurona y que la neurona está alimentada de la relación social. Entonces, esta primera parte es como un poco para entrar y tratar de comprender qué pasa a nivel neurobiológico cuando estamos expuestos a condiciones de adversidad y la manera en cómo se cambia el desarrollo de nuestro cerebro. Lo que ustedes están viendo ahorita en este momento en la pantalla nos puede dar evidencia de cómo se inhiben las ramificaciones cerebrales frente a una neurona que ha estado expuesta al estrés tóxico. De ahí que, bueno, pues vamos a consolidar esto último que acabamos de ver mirando este último video, que tiene que ver con los primeros elementos de la presentación. The healthy development of young children in the early years of life. El desarrollo saludable de los niños pequeños en los primeros años de vida sienta literalmente los pilares para casi todos los problemas sociales desafiantes que enfrentan nuestra sociedad y otras sociedades. Lo que estamos aprendiendo no solo de la investigación conductual y del desarrollo, sino también ahora de los desarrollos apasionantes en la neurociencia y la biología molecular, es cuanto la experiencia temprana desde el nacimiento, de hecho aún antes del nacimiento, cuando esta experiencia entra literalmente en nuestros cuerpos y configura nuestras capacidades de aprendizaje, nuestros comportamientos y nuestra salud física y mental. El cerebro se construye básicamente de forma ascendente. Primero, el cerebro construye circuitos básicos que son responsables de los conocimientos básicos. Y luego se construyen circuitos más complejos, encima de esos circuitos básicos, según vamos desarrollando destrezas más complejas. El cerebro está biológicamente preparado para ser configurado por la experiencia. Está esperando las experiencias que un niño pequeño tiene para influir literalmente en la formación de su sistema de circuitos. Está incorporado en nuestra biología. La interacción entre la genética y la experiencia que configura la arquitectura cerebral está incorporada en la relación recíproca, las relaciones que los niños tienen con los adultos en sus vidas. Y con eso queremos decir a lo que nos referimos como naturaleza del servir y devolver, de la interacción de los niños con los adultos. El desarrollo y la repercusión de la experiencia sobre el desarrollo no es una calle de una sola vía, es una interacción de ida y vuelta. El cerebro es un órgano sumamente integrado que tiene secciones múltiples que se especializan en diferentes procesos. Por lo tanto, tenemos partes del cerebro que están involucradas en la función cognitiva y otras que están involucradas en el procesamiento de las emociones, en la audición y la vista. Así que si un niño está bien emocionalmente, es socialmente competente. Esto influirá de forma más positiva y productiva en el aprendizaje. Si un niño está preocupado, con temores o ansiedad o está lidiando con mucho estrés, no importa cuán intelectualmente dotado sea, su aprendizaje se verá afectado negativamente por esta clase de interferencia emocional. Por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo saludable en los primeros años, particularmente cuando hablamos de preparar a los niños para que les vaya bien en la escuela, no podemos separar el desarrollo cognitivo del desarrollo social y emocional. No se puede tener uno sin el otro. Todo desarrollo se basa en lo que ya existe. Cuando los niños experimentan relaciones estables, afectuosas, estas fomentan el desarrollo de un sistema de circuitos saludable. Y cuando los niños experimentan incertidumbre o inestabilidad o relaciones de maltrato o descuido, esto perturba literalmente el sistema de circuitos y a la arquitectura del cerebro mientras éste se esté desarrollando. Con el transcurso del tiempo, esto tiene un efecto de desgaste, provocado por el circuito del estrés. Y mientras más larga sea su respuesta de estrés, es más probable que sufra de más problemas posteriormente. Puede afectar al sistema inmunológico, al sistema cardiovascular, y es por esto que el estrés excesivo y prolongado en la niñez está asociado a que prevalezcan posteriormente no solo problemas de aprendizaje y dificultades de comportamiento, sino también problemas de salud física y mental. El cerebro es ópticamente flexible y plástico desde su nacimiento. A medida que va creando su sistema de circuitos y va refinando este sistema de circuitos, va perdiendo algo de su flexibilidad. Por eso la intervención temprana es tan importante, porque como a menudo decimos, cuando se trata de sistema de circuitos del cerebro, es mejor hacerlo bien la primera vez que tratar de arreglarlo después.
Esto que están viendo en la pantalla son los resultados de una investigación que intenta identificar la correlación que hay entre las experiencias adversas en la infancia y las enfermedades físicas y mentales que aparecen en la vida adulta. Y una de las cosas que se descubrió es que a mayor maltrato y abuso en la niñez, mayores repercusiones tendrá en las condiciones físicas y de salud mental en las personas. Se encontró que hay una relación prácticamente indisoluble entre el abuso físico, emocional, el abuso sexual, la negligencia, la violencia por parte de madres y padres o cuidadores, el uso y abuso de sustancias y las mujeres y hombres que presentan algún problema cardiovascular, de pulmón, intentos de suicidio. Y esto nos configura una pirámide en donde pues hay diferentes mecanismos por los cuales las experiencias adversas impactan en la salud y podemos desde estas experiencias adversas experimentar también un neurodesarrollo desorganizado, un deterioro social, ¿no? Adoptar algunos comportamientos de riesgo que incluso pueden incluir pueden traer el embarazo temprano, el embarazo en la adolescencia, enfermedades o discapacidades, así como problemas sociales y que nos pueden llevar definitivamente a la muerte temprana. Hasta acá hemos planteado, estamos a la mitad de la presentación y hemos planteado algunos aspectos que tienen que ver con el maltrato y la violencia en la niñez. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, algún comentario, para poder entrar a la segunda parte de, bueno, y frente a esto, ¿qué hacemos, no? Ya identificamos que hay una violencia estructural, que en nuestro país las condiciones socioeconómicas no son las más favorables, que nos encontramos en un contexto de violencia y esto se somatiza en el mundo singular. Y esto definitivamente tiene una afectación en la relación que tenemos con niñas y niños. Las niñas y los niños requieren de la relación adulta, somos intersubjetivos, somos interdependientes. Quien diga yo no necesito a nadie, miente, ¿no? Somos una especie que no hubiéramos sobrevivido si no fuera gracias al vínculo y la cercanía. Entonces, me gustaría, si tienen algún comentario, alguna pregunta con relación a esta primera parte, les escucho. Estoy muy atenta también acá en el chat, si acaso hay alguien que quisiera compartir o preguntar algo o compartirnos alguna experiencia. Ok, bueno, pues entonces caminemos a la segunda parte de la presentación. Yo en mi ejercicio docente me dedico a la formación de trabajadoras y trabajadores sociales. Maestra, Adelante, tenemos una pregunta aquí. Permítame. gracias. Hola, buenos días. Maestra, buenos días. ¿Su nombre es? Patricia Meléndez Mucho Aviña. gusto, Pati. Muchas gracias. Adelante. Yo siempre he pensado ok, está la víctima, está el victimario, pero ¿qué pasa con el segundo adulto que está protegiendo al victimario y que no dice nada o incluso niega, ¿no? Porque bueno, estos actos sexuales inapropiados. ¿Y cuál sería pues la percepción ahí o qué sería del trauma? Porque bueno, generalmente cuando hay algo traumático, pues la tendencia es hacia consolar, hacia animar, hacia la recuperación, incluso hacia resarcir el daño, ¿no? En algunas teorías y prácticas psicológicas. Pero ¿qué pasa con este segundo adulto cuando no ejerce pues esta función, ¿no? De protección o de reinstalación de la situación, pues, normativa o nutriente con las víctimas, ¿no? Sí, Pati, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, seguramente lo que voy a decir es algo que ustedes mismas ya han
reflexionado en otros momentos e incluso lo han estudiado. Yo primero partiría quizá de romper con esta dicotomía víctima-victimario. Creo que tenemos todavía una perspectiva punitiva en nuestros marcos normativos y siempre digo, judicializar la vida en poco nos va a resolver. ¿Cómo comprendemos? También pienso interactuar para comprender y comprender para acompañar. Sé que es difícil, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños en etapa preescolar, porque sabemos que son personas que están en un estado de interdependencia y de corregulación de manera prácticamente total. ¿No? O sea, dependen totalmente del mundo adulto. Y lo que reflexiono es que usualmente, y casi pienso un poco en el escenario que estás planteando, esta chiquita de 4 años de edad cuya madre consiente el abuso, ¿no? Y que decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que la madre esté consintiendo que se esté dando esta situación? Y lo esperado y lo frecuente es que estas mujeres vienen de procesos también de mucha violencia, en donde se expresaron estas afectaciones neurobiológicas, que son las que vimos al principio de la presentación. Se inhibe la capacidad empática. Se inhibe la capacidad de sintonía, no se puede identificar que estamos frente a un escenario de abuso, porque en términos coloquiales es más profundo que eso, pero en términos coloquiales hay una normalización de la violencia. Y estoy segura que tú y muchas de las profesoras y profesores que están acá han estudiado lo que tiene que ver con la violencia de género y sabemos, o por razones de género, y sabemos que muchas veces en esta violencia las mujeres que lo han experimentado y que tienen esta normalización es porque han introyectado que así es el mundo y que así son las relaciones y que las personas nos pegan porque nos quieren. Entonces, esto hace proclive que se dé una trayectoria de violencias. Por lo tanto, es necesario también configurarnos como adultos disponibles para las personas que cuidan, que maternan y que se dedican a la crianza. Voy a hablar de eso justo en esta segunda parte, así es que tu pregunta me viene muy bien porque nos ayuda a entrarle a este segundo contenido en donde hablaremos de qué implica el vínculo y cómo podemos estar presentes, consistentes y predecibles para las personas. Y voy a abrir mi participación para Patty y para todas las personas que están acá, diciendo que justo Bruce Perry en este texto que ya les he recomendado, ¿Qué te pasó? Él dice que usualmente cuando le piden que él se dedica al acompañamiento de niñas y niños altamente traumatizados y que cuando le piden que trabaje con estas niñas y estos niños, él siempre pide trabajar con el mundo adulto y que muchas veces se sorprenden y le dicen, oye, pero si te estamos pidiendo que trabajes con los niños que están sobreviviendo a una catástrofe o con niños que fueron rescatados de un contexto de maltrato institucional o de niñas y niños que están sobreviviendo al abuso sexual, ¿por qué nos pides que trabajar con los adultos? Y la respuesta es muy simple, porque las niñas y los niños dependen de esta relación adulta. Y siempre que haya un vínculo seguro, siempre que haya un adulto disponible, la posibilidad de la resignificación y el desplace de la violencia a condiciones más favorecedoras será consistente. De lo contrario, es difícil poder generar condiciones adecuadas. Si solo pensamos en la medicación del niño por el tema de trastorno del vínculo o por TDA, o solo pensamos en la habilitación a partir de ciertas tareas específicas en lo pedagógico, pero no trabajamos con los contextos, va a ser muy complejo el poder transitar esta historia de violencia. Y eso implica ser muy tolerantes. No lo traje ahora, pero si es posible que podamos desencadenar otra reunión un poco más adelante, otro espacio. Quizá valdría la pena hablar de la insoportabilidad. Winnicott hablaba de que cuando Winnicott, como el padre de la teoría del apego, hablaba de la importancia que tiene la sobrevivencia y cómo las personas adultas nos configuramos como esos personajes que habremos de sobrevivir a la adversidad y que tendremos que estar parados en nuestros pies. Y en ese tenor no soy ingenua, sé muy bien lo que esto implica, el tener que atender a una madre de familia que ha vivido contextos de violencia y todo lo que implica su atención, todo lo que implica el tener que sostenerla.
Luego, tener que lidiar con los efectos del maltrato con un niño o una niña en el aula. Cuando trabajaba con niñas y niños en los espacios de cuidado alternativo y me implicaba en la valoración de parejas o personas solteras que deseaban adoptar. Y yo les decía, el niño puede tener episodios de regulación emocional, puede tener berrinches. Las personas se imaginan a un niño pataleando pidiendo una paleta que a los 5 minutos se le olvidó que quería la paleta. Las niñas y los niños que viven en estos espacios tienen afectaciones muy severas y pueden permanecer por horas en un episodio en donde pueden agredirse o agredir a alguien más. Entonces, yo sé que esto que estoy diciendo, ustedes tienen una experiencia acumulada de ello. No soy ingenuo, insisto, sé muy bien las implicaciones que trae el tener que atender a estas niñas y estos niños y cómo también eso tiene un impacto en la socialización, tiene un impacto en la relación en el aula. Es así que, bueno, pues me parece importante, para efectos del abuso sexual infantil, tendríamos que tener otro tipo de consideraciones. Ahora estaríamos hablando de manera muy genérica y regresando a la presentación y en esta condición más general, hablaremos del vínculo y qué es esto, porque el vínculo es la manera o más bien es la relación que establecemos que tiene el objetivo justamente de la sobrevivencia. Y este vínculo es la relación que nos da seguridad a través de la cercanía para mantener la supervivencia. Tengo aquí de Jean Piaget, tengo un comentario que dice, ¿cuál es el papel? Si me ayudan escribiendo la pregunta de manera más amplia, porque no... Era la pregunta de la de la psicóloga. maestra Patti. Sí. Ah, es psicóloga. Sí, es psicóloga. Ok, gracias, Patti. Pues entonces sé que lo que estoy diciendo, pues puede resultar un poco, incluso hasta ocioso, ¿no? Cosas que seguramente tú ya has estudiado y que tú has trabajado de manera muy cercana. Y entonces más bien como, ¿qué cosas te han servido a ti? ¿Cuáles han sido tus experiencias? Creo que sería muy enriquecedor para el grupo conocer cuál es la manera o los recursos que tú utilizas para acompañar a estas personas que han vivido estos contextos de violencia y repiten en la crianza. Vámonos entonces, bueno, pues como les decía, la teoría del apego desarrollada por Mary Ainsworth y Winnicott, ¿no? Quienes establecieron que el apego tiene como objetivo obtener seguridad y que esta conducta de apego está vinculada a diferentes dimensiones y esferas, tales como la proximidad, el poder tener y desarrollar relaciones de base segura, tener sensibilidad frente a la relación y la exploración. A mayor apego, mayor exploración. A menor apego, menores capacidades tendrán las niñas y los niños para explorar. Si yo les pido que recuerden ahora, por ejemplo, en una reunión familiar, cuántas veces ustedes pueden escuchar a un niño cuya madre le dice, anda, ve y juega en el brincolín, anda, ve con tus demás amiguitos, y el niño parece que está prensado de la falda de la mamá, que no quiere moverse de ahí. Podríamos estar sugiriendo quizá algún rasgo de un apego más bien inseguro. Si pensamos en el parque y vemos a un niño correr, lo esperado es que este niño de 2 años que apenas empieza a dar sus primeros pasos o este chiquito de 3 años que corre, pero todo el tiempo está volteando la mirada para verificar que su persona cuidadora está ahí, que su adulta disponible está ahí. Pero ¿qué pasa cuando mamá o papá no están? Hay una película también muy interesante, una película francesa que se llama La vida de Calabacín. En realidad es un libro, pero después hicieron la animación, la película. Es muy interesante, narra la vida justo de un niño que llega a vivir a un espacio de cuidado alternativo. Se las recomiendo, por favor, véanla, ¿no? Y cómo se configura esta relación y cómo se pueden dar estas relaciones de apego inseguro, en donde una madre con problemas de adicciones no es capaz de ser predecible, no es capaz de sostener, no es capaz de devolver la mirada a su hijo e hija. Y otra película también reciente que me parece que es muy interesante, ¿no? Como hacer esta provocación hasta en un cine debate, que podamos reflexionar sobre la figura disponible, ¿no? El tutor de resiliencia, le llaman ahora los teóricos. La película de,
Memorias de un caracol, ¿no? También creo que valdría mucho la pena como Dígale a explorar Ale que si puede en el venir cine. tantito, porque Maestra Lolis, le encargamos por favor su micrófono. Gracias. no sé si Entonces, creo que no se ha dado cuenta que tiene por ahí el micrófono. Si las administradoras nos ayudan silenciando. Entonces, bueno, hay muchas referencias, digamos, en el cine, en la literatura, que nos podrían llevar a reflexionar. Por ahora vamos un poco a decir que el apego tiene diferentes estilos de afrontamiento. Se les ha llamado comúnmente también tipos de apego. Sin embargo, hoy la literatura ya habla más de estilos de afrontamiento que tiene que ver con la calidad de dos tipos de comportamiento por parte de los adultos que están en una relación altamente personalizada con niñas y niños. Por un lado, reconocer que tiene la función de convertirse en un refugio de seguridad y que apoyan también el que estas personas adultas se configuren en esta relación de base segura. Fernando Salinas, que es un pedagogo que trabajaba en la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un libro en donde hace una investigación con profesoras preescolares precisamente sobre apego. Si ustedes lo buscan así en la red, lo van a encontrar. Tiene un libro de descarga gratuita, así Apego, Fernando Salinas, y ahí van a encontrar cuáles han sido los hallazgos de las investigaciones que él ha realizado con profesoras y profesores de etapa preescolar y cómo desarrollan esta fusión de apego con niñas y niños. El apego, cuando se da de manera segura, digamos, es resultado de una relación de cercanía, de una relación de predictibilidad, de una relación constante. Eso es importante decirlo porque el cerebro discrimina, no nos apegamos con cualquier persona. Yo sé que a veces, ¿no? Escuchamos mucho este discurso de no te apegues a las cosas. Bueno, uno no se apega a las cosas. El apego es una función de sobrevivencia, hablando específicamente del concepto desde la propuesta de John Bowlby y Mary Ainsworth. Y entonces habremos de reconocer que el apego puede desarrollarse de manera segura o insegura. ¿Cuándo hablaríamos de un apego de tipo inseguro? Que la literatura lo divide en evitante y ambivalente. Cuando este apego no logra sostener la relación, no logra traducir el mundo a las niñas y los niños. La buena noticia es que en la mayor parte de las relaciones las personas sí establecen con sus cuidadoras apegos de tipo seguro. ¿Cuándo estaríamos frente a apegos de tipo inseguro? Pues precisamente cuando la figura cuidadora pues tiene algún problema, que ejerce violencia explícita, que tiene algún problema de adicciones, esta madre que puede tener un uso de abuso de sustancias o de alcohol y que a veces está, a veces no. Puede desarrollar este apego más bien de tipo inseguro, ansioso, resistente, ¿no? Y en el caso que he compartido ahora de niñas y niños en espacios de cuidado alternativo, digamos que es más o menos lo esperado que se desarrolle este tipo de apego. Pero bueno, ¿por qué es importante hablar de las relaciones de apego como los vínculos afectivos que las niñas y los niños establecen con padres, madres y con estas personas que fungen desde esta función parental? Pues porque son cruciales para el bienestar y el desarrollo emocional de niñas y niños. Es esperado que, por ejemplo, entre mis estudiantes, sobre todo yo imparto, ¿no? Mis clases en el octavo, en el noveno semestre, ya cuando las chicas casi van de salida de la formación universitaria, y muchas de ellas me hablan de la objetividad como eficacia de la intervención. No te vincules, inhibe lo que estás sintiendo, porque eso no te va a permitir tener una intervención que sea muy consistente frente a las problemáticas sociales. Y yo siempre les digo, eso para mí pues resulta una aspiración banal, ¿no? Una aspiración ociosa. Y explicaré por qué. Somos subjetivos en tanto somos sujetos. No somos objetivos porque no somos objetos. La relación, el vínculo que establecemos con las niñas y con los niños es prácticamente imposible de evitar.
en una investigación que hice con cuidadoras de niñas y niños de primera infancia, ellas en la narrativa persistente me decían, es que sé que no debo quererlos, yo los vivo como mis hijos, pero sé que no debo hacerlo. ¿Y cuáles son las preocupaciones o qué cosas traería como riesgoso el pensar esto? Pues que de cualquier manera el vínculo se está dando, pero será de una manera insegura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Traer, ¿no? A colación, traer a la fuente de conciencia que se está estableciendo esa relación a efecto de poder tomar decisiones éticamente procedentes. Es decir, no estoy diciendo déjate llevar por tu subjetividad y por lo que tú estás viviendo. Lo que estoy apelando es seamos éticamente procedentes y reconozcamos que ese niño, esa niña tiene un sistema de familia que es posible, requiera ser apoyado, requiera ser sostenido, porque se conoce muy bien que existe una relación positiva entre el apego, este apego de tipo seguro, y la estimulación que las niñas y los niños pueden tener a nivel sensorial, afectivo y cognitivo. Dicen los que saben que no hay otra manera de resignificar el maltrato en la infancia si no es a partir de la construcción de un escenario de seguridad y un adulto disponible. Y cuando hablamos de escenario de seguridad, es inevitable reconocer el apego y este apego tiene que ser consistente, predecible y repetitivo. Y dije hace algunos minutos que las niñas y los niños no establecen apego con cualquier persona. ¿Con quién lo van a hacer? Con aquellas figuras adultas que logran implicarse, estar presentes y disponibles y atienden de la misma manera sus necesidades. Y bueno, pues acá les dejo, nada más ya se dieron cuenta que, bueno, pues recurro mucho a la literatura, al cine, y acá lo que les estoy compartiendo es un pasaje que seguramente ustedes ya han leído de la novela del Principito, en donde en el encuentro con el zorro le pregunta, el Principito le pregunta al zorro qué significa domesticar y qué significa crear vínculos. Y me parece una metáfora maravillosa porque en efecto el poder estar de manera consistente y predecible puede ayudar precisamente a generar estas condiciones de predictibilidad. Y estas consideraciones que acabo de decir ahora, en donde está el apego, en donde está el escenario seguro, en donde está el adulto disponible, pueden detonar o desencadenar procesos de resiliencia social. Si yo en este momento les preguntara o les pidiera, vayan a sus dispositivos y pónganle en su teléfono, vayan a su inteligencia artificial o revisen en el Google y pongan la palabra resiliencia y váyanse a una representación en una imagen, lo esperado es que encuentren una banqueta, ¿no? Como la plancha del asfalto con una flor saliendo de este concreto. Y en realidad, digamos, eso es una metáfora poco veraz, es una metáfora muy ortodoxa, ¿no? Muy conservadora. En realidad, la resiliencia por algún tiempo se pensó que era el equipaje cognitivo, emocional, como el paquete con el que llegábamos al mundo y que uno podía o no nacer resiliente. Afortunadamente, esta perspectiva mucho más biologicista, esta perspectiva mucho más, digamos, conservadora, hoy ha sido desplazada por un reconocimiento social en donde partimos de que la resiliencia como la capacidad que tiene una persona o un grupo para enfrentarse a la adversidad se construye a partir de la interacción. Y dije hace unos minutos que somos interdependientes, los seres humanos necesitamos a otras personas. Hay una antropóloga cuyo nombre ahora se me está yendo de la memoria, pero esta antropóloga logra reconocer cómo a partir de la restauración de un hueso es la mayor evidencia de cuidado como especie, ¿no? Entre los primeros, digamos, entre las primeras relaciones de cuidado, porque si una persona no logra cuidar de otra frente a un hueso fracturado, pues simplemente moriría. Es entonces que estas relaciones, estas interacciones con el entorno se van
cambiando, van mutando, van variando y nuestras figuras de referencia irán transformándose a lo largo de la vida, pero la manera en cómo nos relacionamos con ellas y ellos ya la tenemos predefinida en nuestro cerebro. Vamos a escuchar ahora a Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik también se ha dedicado al estudio del trauma, a las afectaciones. Tiene un libro maravilloso, Los patitos feos. Si tienen oportunidad también, rastreen en su literatura. Él es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, un judío que estuvo en un campo de concentración y que logró sobrevivir gracias al cuidado de alguien más, gracias al cuidado de una persona que se preocupó por él. Vamos a escuchar este fragmentito y esta conversación la pueden mirar de manera completa. Basta que le pongan Resiliencia Boris Cyrulnik y en YouTube está de acceso libre. Avec beaucoup de résilience que d'autres. Pourquoi il y a enfants qui sont plus résilients que d'autres enfants? Alors, non, on ne peut pas dire qu'un enfant est plus résilient qu'un autre, mais on peut dire que lorsque autour d'un enfant, les conditions de la résilience sont nombreuses, l'enfant aura une probabilité de développer un processus de résilience. C'est-à-dire qu'il faut 3 chapitres. Il faut étudier quelles sont les conditions internes. Si un enfant a acquis un attachement confiant, un attachement sécure, il aura facilement tendance à parler, il pourra mentaliser, il pourra aller chercher un substitut affectif en cas de malheur. C'est un point fort qui est dans la personne. Il faut chercher autour de la personne s'il y a encore un peu de famille, si la culture stigmatise l'enfant en disant c'est un orphelin, les orphelins n'ont pas de valeur, ou après ce qui lui est arrivé, il ne pourra jamais s'en sortir. Alors là, il n'y a pas beaucoup de probabilité de résilience. En revanche, si la famille, le quartier, la culture entoure bien, supporte bien, soutient bien l'enfant, il aura une probabilité de résilience encore plus grande. Et le 3e chapitre, c'est quelle est la signification qu'il attribue à la blessure, au traumatisme. Par exemple, si une agression sexuelle, si l'agression sexuelle était en dehors de la famille, et si l'enfant est bien soutenu, il sera blessé, mais la possibilité de résilience sera grande. En revanche, si l'enfant est agressé par quelqu'un dans la famille, non seulement il y aura l'agression sexuelle, mais il y aura en plus la trahison. Et très souvent, la famille ne veut pas croire l'enfant. Et là, la possibilité de résilience sera mauvaise. Parce que même si l'enfant est blessé, s'il n'y a pas de soutien autour de lui, il aura du mal à reprendre un développement. Donc on analyse tous ces facteurs et puis on essaye, ça permet de donner une probabilité. Boris Cyrulnik se ha dedicado a estudiar el tema de la resiliencia social y fortalece esta idea de que la resiliencia solamente se puede dar a partir de la interacción. Así es que aproveché estos minutos mientras escuchábamos el video de Boris para irme a rastrear y no quedarme con la espinita de ya no les di la referencia adecuada. Margaret Mead fue una antropóloga y ella se refiere a la anécdota popularizada en la que un fémur sanado es considerado el primer signo de civilización, ya que indica que una persona herida recibió cuidado y protección, permitiéndole sobrevivir el tiempo suficiente para que su hueso sanara, algo que es imposible en el reino animal. Y bueno, regresando a pues estas consideraciones, estas propuestas que nos da Boris Cyrulnik, él nos dice que, como pueden ver en la pantalla, ¿no? Cuando hemos sido agredidos, nos hemos convertido en cosas, nos han atropellado, somos objetos pasivos, pero si el encuentro con los otros proporciona seguridad, puede detonar procesos resilientes. Eso jamás se logra en solitario. Si no hay nadie, en realidad lo que se prevé es la muerte psíquica, determinada por la anulación del yo. Recupera aquí la resiliencia alejada del optimismo que supone anular lo vivido y la coloca como la posibilidad de resignificar la historia, lo que obliga entonces a coadyuvar en el ámbito familiar para favorecer las relaciones libres de violencia desde la base del cuidado y la relación bien tratante. Por ahí también en algún momento el mismo Boris establece que no hay cerebro
que se resista a una dosis de serotonina. Y lo que él está tratando de decir en esta metáfora es que siempre que nos encontremos en un contexto bien tratante, la posibilidad de que podamos transformar nuestras trayectorias se hace mucho más consistente. Pero si nosotros, ¿no?, vamos en esta perspectiva punitiva de la que hablábamos de principio, difícilmente vamos a poder desplazarnos. Es así entonces que la resiliencia, como esta capacidad de sobrevivir a la adversidad, pero a partir del contacto, de la relación, del escenario seguro, podremos entonces fortalecer estos factores internos, estos factores externos y poder resignificar la historia. Y ya lo decíamos, cuando estaríamos pensando en la instauración de un trauma, cuando estos elementos que están viendo en la pantalla no logran consolidarse en los diferentes espacios y en las realidades de las niñas y los niños. Es así entonces que otra de las figuras de las que se habla en la literatura tiene que ver con el adulto disponible. También les decía que hay otro concepto que recientemente se está trabajando, no tenemos tanta consistencia al respecto, pero tiene que ver con el tutor de resiliencia y son aquellas personas adultas que tienen esta capacidad de acompañar procesos de resignificación. Nos vamos a quedar por ahora con la figura del adulto disponible y qué significa ser un adulto disponible, cuándo estaríamos configurándonos como tales. Bueno, primero reconocer que son las personas capaces de dar afecto a las niñas y los niños que están en esta necesidad de ser aceptados y el poder habilitar para participar en las dinámicas sociales, en la reciprocidad, ¿no? ¿Cómo acompañamos los procesos para que niñas y niños puedan comprender y darle sentido al mundo? Las personas adultas nos convertimos justo en estas figuras que le damos sentido y que traducimos el mundo, ¿no? Si aportamos la información necesaria para que puedan comprender la realidad, proporcionando seguridad, explorando, dando este afecto, ¿no? Y entonces el contexto de atención de las familias podría entonces encaminarnos hacia la construcción de esta figura del tutor de resiliencia. Importante entonces reconocer el papel que tenemos no solamente cuidadoras y cuidadores, sino las personas adultas, reconocer que las niñas y los niños son una responsabilidad social y ahí las y los docentes tienen un papel fundamental para el desarrollo de ellas y ellos. Y bueno, prometí que tenía una presentación aproximada de 90 minutos, tiempo en el cual iba a desarrollar el contenido, así es que nos vamos a encaminar a ver este último video y regresando del último video daré algunas conclusiones de tal suerte que podamos pues regresar a ustedes a su experiencia y si acaso tienen preguntas, resonancias, tengamos el espacio suficiente para ello. Vamos a ver este último video. Todos queremos dar a nuestros hijos lo que necesitan para crecer al máximo de su potencial. Y como padres desempeñamos un papel importante en su desarrollo. Pero nuestra crianza se ve afectada por los apoyos y dificultades de nuestra vida, incluyendo las experiencias que causan lo que se conoce como estrés tóxico. El estrés se llama tóxico cuando no cesa y cuando no hay relaciones de apoyo que nos ayuden a sobrellevarlo. Eso puede hacer que sea duro superar el día y aún más duro ser los mejores cuidadores que podemos ser. La abrumadora carga del estrés tóxico puede afectar la salud y el bienestar de los adultos. También puede afectar el desarrollo de los niños de maneras que pueden durar toda una vida. El estrés, que nos pone en un estado constante de lucha o huida, puede hacer sentir como que siempre estamos nerviosos o como que es imposible calmarse. Y estos sentimientos pueden sobrecargar nuestra capacidad de proporcionar las relaciones de apoyo que los niños necesitan para progresar. Piensa en el estrés tóxico como un cargamento pesado. Al igual que un camión solo puede cargar un determinado peso antes de frenarse. Las circunstancias difíciles de la vida, como perder un trabajo o no tener dónde vivir, pueden agobiarnos. Y al igual que un camión puede romperse si carga mucho peso durante mucho tiempo, nosotros podemos desgastarnos al estar sobrecargados sin el apoyo que necesitamos. Cuando el estrés tóxico se relaciona a cosas que no podemos controlar, como la pobreza, el abuso o el racismo, hacerse cargo puede ser especialmente duro. Pero experimentar estrés tóxico no tiene que determinar quién somos o cómo actuamos. Y entender cómo nos afecta el estrés puede impulsarnos a hacer cambios en nuestras vidas.
Hay cosas que podemos hacer para defendernos a nosotros y a nuestros hijos de los efectos de incluso el estrés más intenso. Igual que redistribuir el cargamento de un camión sobrecargado puede ayudarle a caminar de nuevo. Los apoyos y los servicios, cosas como los almacenes de alimentos, los programas de formación laboral o incluso hablar con alguien que se preocupe, nos pueden ayudar a enfocarnos en cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. E igual que se requiere mantenimiento regular para que un camión siga rodando, el acceso fiable a los servicios comunitarios nos puede ayudar a gestionar la carga en momentos difíciles. Pedir ayuda para obtener apoyo puede ser difícil. Pero cosas que pueden parecer muy pequeñas, como sentarse y respirar profundamente, jugar al veo-veo con tu hijo, o incluso compartir un paseo o unos mimos, pueden marcar la diferencia. Con el paso del tiempo, estos pequeños pasos pueden construir nuestra resiliencia y la de nuestros hijos, fortaleciendo las habilidades y relaciones que nos ayudan a salir adelante. Y nuestras comunidades también pueden construir resiliencia, proporcionando servicios y oportunidades que ayudan a las familias a progresar. Apoyos como estos pueden ayudar a construir una base fuerte para desarrollar la arquitectura del cerebro. Así que cuanto antes podamos proporcionárselo, mejor. Pero el cerebro es capaz de cambiar a lo largo de la vida y nunca es demasiado tarde para afinar. Enfrentarse y curarse del estrés tóxico conlleva mucho esfuerzo y apoyo, pero todos necesitamos la ayuda de los demás en tiempos difíciles. Y construir resiliencia y fortaleza en nuestras familias y comunidades es una de las inversiones más importantes que podemos hacer como sociedad. Al final, nos ayudará a todos a ser los padres que queremos ser. En el trabajo que he realizado de acompañamiento con las familias, ahora me dedico más al acompañamiento de los equipos profesionales. Uno de los elementos que hemos descubierto es profundamente eficiente, tiene que ver justo con las redes de apoyo social. Entre más redes de apoyo puedan tener las personas, tendremos mayores condiciones para poder sostener el cuidado y la crianza. Y un ejercicio, digamos, bastante simple que puede servir para trabajar con padres y madres de familia, tiene que ver precisamente con hacer un listado, ¿no? Hagamos un mapa, identifiquemos qué tipo de apoyo me pueden proporcionar, no siempre es solo un apoyo material o instrumental, y cómo también las instituciones debemos ampliar nuestras redes, porque es imposible que ustedes puedan atender problemáticas que trascienden el aula, digamos, en términos de las exigencias que esto puede tener y cómo tendríamos que ir estableciendo estas redes interinstitucionales. No era lo que nos ocupaba esta mañana. Esta mañana el objetivo era solo identificar algunos de los elementos, pero claro que por supuesto podríamos ir advirtiendo como algunos otros escenarios en donde vayamos colocando cuáles serían algunas de las estrategias que podríamos utilizar para el acompañamiento en el aula y que eso pueda tener también una repercusión en el desempeño pedagógico, académico que tienen sus niñas y sus niños, porque estoy certera pues de que hay una convicción que trasciende más allá de temas, digamos, formativos. Y en ese tenor, con esto voy a ir cerrando mi participación para compartirles algunas de las ideas, ¿no? Primero, como reconocer entonces la importancia del escenario de seguridad y el adulto disponible, estos ambientes sanos y estimulantes para el desarrollo de niñas y niños y que esto pueda tener efectos de larga duración. Para los actores protagónicos, las niñas y los niños, pues es inevitable esta relación vincular, estas relaciones intersubjetivas y el impacto que tienen en sus relaciones y por lo tanto es necesario que las y los adultos podamos ir generando estas diferentes estrategias que permitan dotar de estas herramientas y cómo hacerlo, bueno, pues desde el reconocimiento mismo de lo que implica el que estemos con ellas y ellos. Y finalmente, bueno, pues acá les dejo parte de
lo que de algunas redes sociales, ¿no? En donde pueden encontrar parte del trabajo que nosotras y nosotros realizamos aquí desde la Escuela Nacional de Trabajo Social para poder desplegar esto, porque, bueno, pues como lo dije y en congruencia con eso, tenemos que, pues, construir comunidad y en la medida que construyamos comunidad, pues vamos a poder generar mayores condiciones para cuidar del principio de la vida, porque definitivamente cuidar del principio de la vida significa cuidar de la humanidad. Con esto termino mi participación. Ya he dejado de compartir ahora y pues le devuelvo el micrófono, que yo me imagino que por ahí está la maestra Carlota, o si alguien quisiera hacer alguna pregunta, como alguna devolución de esto que hemos hecho. He dejado estos minutos justo para escucharles a ustedes, porque al final son ustedes las personas protagónicas de la historia. Así es que, bueno, pues estoy atenta aquí en la sala de Zoom y sé que detrás de las pantallas también están las personas asistentes. Yo. Bueno, adelante. Bueno, pues gracias, doctora, por toda la información compartida en esta mañana. Creo que nos quedamos frente a la problemática del maltrato, pues con la importancia del papel de los docentes como adultos disponibles, como adultos responsables de construir espacios con vínculos sanos, espacios de seguridad en la escuela, como opción para todos los niños y las niñas, pero principalmente pues con todos los niños que viven situaciones adversas y que a veces están fuera de nuestro control, actuar de manera inmediata. Por otro lado, creo que como docentes también nos quedamos con la tarea, con las familias, pues de la importancia de seguir trabajando con ellas en la construcción de entornos sanos, de la importancia del desarrollo emocional de sus hijos en esta etapa preescolar y bueno, el construir, ¿no? Estas relaciones con cuidados bien tratantes, ¿no? Que una de las cosas que aprendimos esta mañana fueron muchos conceptos, ¿no? Que tendríamos que, en los cuales seguir investigando, profundizando, pero sí construir estos cuidados bien tratantes, que es lo que va a ayudar a favorecer el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Crear estos contextos que a través de las interacciones es lo que va a hacer de los niños y, bueno, de las personas, personas resilientes. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Sé que es mucha la información que trabajamos esta mañana. La gran ventaja es la proximidad, el conocimiento acumulado que tienen ustedes. Sé que también, bueno, pues la virtualidad tiene sus limitaciones. Entonces, pienso que hay muchas cosas que se están quedando en sus cabezas y esa es la idea, ¿no? Detonar como esta curiosidad por seguir conociendo, por seguir incorporando. Y bueno, en mi experiencia también una cosa que me pasa con cierta frecuencia es, bueno, pero antes no era de esa manera, antes, ¿no? Podíamos o teníamos estas opciones. Y me parece que como humanidad nos estamos dando cuenta que quizá hubieron cosas que no hemos hecho del todo certeras y hay que reandar un poco el camino, hay que regresar a estos principios de cuidado de nuestras niñas y de nuestros niños hoy en un mundo pues que exige esas relaciones bien tratantes. Entonces, le agradezco muchísimo, maestra, su comentario. Tenemos acá en el chat, dice agradecer el tiempo y la información que nos ha compartido. Como docentes nos hace reflexionar acerca de la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Pues creo que definitivamente reflexionamos de manera conjunta. Estoy segura, ustedes decidieron ser docentes y hoy trabajan para las niñas y los niños de primera infancia y estoy segura que esa convicción nos hermana y estamos en la aspiración de un mundo menos violento, menos desigual, menos
agresivo para niñas y niños, y eso definitivamente pues nos tiene que dar la fuerza para seguir adelante. No sé, por acá, no sé si en el CAPEP de zona 1, Supervisión Yasmín Cruz, como que veo ahí que hay 2 personas, profesoras, maestras, no sé si hay algo que quieran comentar ustedes o alguien más puede levantar su mano virtual o su mano física. Hola, doctora, nuevamente una servidora. Bueno, pues esto que usted nos va comentando en estos minutos, digo yo, que siempre son insuficientes para hablar sobre el tema de maltrato y nos encuadra, ¿no? En la necesidad que tenemos todas las docentes y los docentes de comprometernos en este cuidado de la niñez y sobre todo en la población que nosotros atendemos, que es población que mayormente se encuentra en una situación vulnerable porque presentan alguna condición de discapacidad u otro, ¿no? Nosotros tenemos un programa, doctora, para la identificación y la prevención para niños y niñas, para niñas, niños en situación de maltrato. Y lo que usted nos comparte hoy nos deja ver que vamos por buen camino. Sin embargo, también nos quedamos con la tarea de seguir investigando, de seguir preparándonos como personas como usted. Y por ahí también decía usted de un segundo momento, creo que no va a ser un segundo, va a haber más, ¿no? En la oportunidad de podernos vincular y tener esta red también de apoyo para informativa y de capacitación para mis compañeras y mis compañeros. Y bueno, agradecerle nuevamente pues su tiempo. Veo algunas directoras de algunos jardines, y bueno, pues la tarea, decíamos por aquí, cuando estamos informados, tenemos mayor responsabilidad, ¿no? Porque ya no hay de que nadie me lo dijo, nunca lo he escuchado, y bueno, pues agradecerle. Buen día. No, definitivamente esperemos que este sea el primero de muchos encuentros. Sabemos que pues no siempre las condiciones lo permiten, pero yo trabajo en la Universidad de la Nación y estoy convencida de que es mi responsabilidad docente el devolver a la sociedad lo que yo he tenido la oportunidad de tener. Entonces, considérenme siempre una aliada, siempre buscaremos los espacios para poder acompañarles y muchísimas gracias por decirlo. Ojalá que estos minutos, como bien dices, que son insuficientes, pues nos lleven a esta curiosidad y nos lleven también a esta resignificación, porque no estamos alejados de eso, ¿no? No son los niños que atendemos, también lo experimentamos en nuestras propias realidades. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué utilidad le vamos a dar? Dicen que conocimiento que no se pone al servicio de los demás es un conocimiento que no sirve, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Muchas gracias, maestra, por decirlo y yo encantada de que podamos volver y seguir conversando y seguir reflexionando sobre estas nuevas maneras u otras maneras de poder hacerlo. Dice Salvador Minuchin, terapeuta familiar, la duda como la posibilidad de nuevos caminos. Entonces, dudemos de eso que hemos hecho, intentemos hacerlo diferente y tal vez podamos pues transformar en pequeño, ¿no? Digo, yo no aspiro a la transformación social, pienso más en la trayectoria, en lo singular, en el día a día, en la familia que atendemos cada mañana y bueno, pues sé que solas y solos no pueden, así es que tenemos que fortalecer esta red. Gracias, maestra. No sé si haya alguien más en la... Bueno, no sé si alguien más de mis compañeros de los diferentes CAPEPs quieren hacer un comentario. Es el momento. También lo pueden anotar en el chat si es que no pueden abrir micrófono, si hay algo que quisieran compartir. Y de no ser así, Carlota, Bueno, adelante. Bueno,
Sí, pues agradecerle por tomarse el tiempo para poder estar el día de hoy con nosotros, para pues coordinarnos de alguna manera para este día. La verdad que yo le comento a la maestra Techo, a la maestra Lorena, esta parte, ¿no? De cuando yo pues estuve en el curso de las problemáticas de la niñez y de todo esto que ofrece el DIF Nacional. La verdad que al escucharla, pues inmediatamente a seguir, ¿no? Y aprender un poco más y ver reflejado todo eso que usted nos comparte en, como dice, el día a día, ¿no? En los casos que nos llegan como CAPEP, como PIAM, la maestra Lorena como coordinadora de este programa que ya le hizo mención, pues vemos día a día, ¿no? Las problemáticas que son serias. Y cuando usted hablaba esta parte de lo que es el apego de decisión éticamente procedente, pues nos deja en algún sentido tranquilos, ¿no? En el decir sí, estamos de acuerdo a los lineamientos que se nos hacen desde la Secretaría con con lo que se debe de seguir jurídicamente, ¿no? Sin embargo, también en esta parte, pues como seres humanos, pues siempre hay este apego, siempre hay esta preocupación del llevarme a casa esto, ¿no? Obviamente, pues de una manera que nos ve afectados, pero sí en el estar pensando qué podemos hacer por esa niña o por ese niño, por esa familia para cambiar esa situación. Entonces, pues agradecerle el que usted, pues el día de hoy nos haya apoyado en estas definiciones, en estos conceptos que tal vez algunos conozcamos y otros no. Y bueno, para seguir estudiando, para seguir sensibilizándonos en torno a esto que es el maltrato infantil. Bueno, no sé, la maestra Ángeles quería hablar, la dejo, maestra. Gracias, Carlotita. Pues primero que nada, agradecerle a la doctora Gabriela por toda esta información tan valiosa que nos comparte y que nos sensibiliza pues para seguir haciendo acciones en nuestra labor docente. Es muy complejo porque todos sabemos que es un tema muy complejo, que a veces estamos como muy limitados. Sin embargo, pues hay muchas cosas que podemos hacer y resolver desde nuestra función, y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, a pesar de que es un tema muy complejo y que requiere de muchas cosas, pues yo creo que debemos estar pensando más en positivo en relación a lo que sí podemos hacer, ¿no? Porque sí podemos hacer muchas cosas desde nuestra trinchera, cada uno, ¿no? En la función que cada quien desempeña, pues sí podemos hacer muchísimas cosas y sobre todo ir sensibilizando a los jardines de niños, porque también con esta activación de protocolos y lo que en teoría les correspondería hacer también a los maestros de jardines de niños, pues a veces también tenemos muchas resistencias por miedo, por muchas situaciones que se dan, ¿no? Y pues allí también tenemos un largo trayecto todavía y papel que desempeñar, pues para sensibilizar a todos nuestros maestros, pues en este gran apoyo que podríamos estar brindando como sociedad a todos estos niños y niñas que de alguna manera están presentando alguna situación de maltrato y que los vemos cada ciclo escolar, porque cada ciclo escolar tenemos chiquitos, ahí están identificados, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer a la doctora, muchísimas gracias por todo esto, porque sí nos recuerda de la importancia, pues, de no olvidar todo esto y las implicaciones que tiene a nivel cerebral, todo esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y ojalá que todos sigamos participando mucho. Gracias. Buen día.
Muchas gracias, maestra, por lo que nos has aportado ahora. Qué bueno, me da gusto saberlo. Y voy a solamente a resonar un poquito a partir de lo que dijo Carlota y compartirles que el año pasado estuve trabajando en el estado de Michoacán con directoras y directores de albergues rurales indígenas. Estos albergues en donde se reciben a niñas y niños que por alguna circunstancia no pueden acceder al derecho a la educación en sus comunidades y se tienen que trasladar a un albergue para que ahí les doten de educación. Y una de las primeras cosas que me dijeron los directores y las directoras es que hacía tiempo acababan de recibir una capacitación por parte de una institución jurídica en donde les dijeron que no tenían que vincularse con los niños. Y eso era algo que les estaba generando una tensión, ¿no? Y que les estaba generando pues una contradicción, ¿no? Consigo mismas, porque decían, pues sí, pero ya con toda esta activación de protocolos, pues yo ya hay muchas cosas que no puedo hacer. Y en ese tenor lo que yo les decía es, bueno, no voy a desestimar los marcos jurídico-normativos, lo que voy a decir es que vincularse es imposible, no vincularse es imposible, ¿no? Esto es como la comunicación. El primer axioma de la comunicación humana, imposible no comunicar. Incluso en la virtualidad, ¿eh? O sea, quienes tienen cámara apagada, quienes abren micrófono, quienes pueden moverse dentro del espacio, eso ya me está comunicando algo. El silencio comunica de una manera muy poderosa. Entonces, igualito que en la comunicación, es imposible no vincularnos. Y yo quiero insistir en esta parte. No creo que la respuesta sea no te vincules, porque entonces estamos nuevamente en esta tensión. Lo que creo es que los vínculos que establecemos con las niñas y los niños tienen que ser vínculos de tipo seguro. Y eso implica necesariamente responder a una ética profesional. ¿En qué momento sí puedo? ¿En qué momento no? Y poner siempre a la centralidad, dicen las y los abogados, siempre de manera muy enfática, responder al interés superior del niño. Y eso no es otra cosa que poner sus necesidades por encima de la necesidad adulta, que se dice fácil, pero muchas veces muy complejo de materializar, sin embargo, estamos en ese camino, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus comparticiones, muchas gracias por sus resonancias y pues yo estoy a la espera de que nos sigamos comunicando y de poder reencontrarnos en algún otro momento. Gracias por toda su atención, gracias por haber compartido este espacio esta mañana. Bueno, si no hay ya ninguna intervención, comentario o pregunta, quisiéramos, doctora, de manera virtual, pues le vamos a hacer entrega de una constancia que después le haremos llegar. Es una constancia a la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano por su valiosa participación en el taller Maltrato Infantil, Impacto y Consideraciones para su Atención, impartido al personal docente y directivo de la Zona 01 de CAPEP, en el marco de la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Te veo, te creo, te cuido. Jalapa Enríquez, 9 de septiembre de 2025. Entonces, hago entrega de esta constancia, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias. La recibo aquí en la distancia. Muchísimas gracias a ustedes. Reciban toda mi admiración, mi cariño y mi respeto y espero nos encontremos muy pronto. Hasta pronto, doctora. Gracias, doctora.